Amén. De eso se trata, justamente, de ser testigos de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, los versículos 12 al 14, usted tiene eso en su boletín también, está nuestra lectura de esta mañana. Hechos capítulo 5, los versículos 12 al 14. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, aunque todo el mundo lo respetaba y hablaban bien de ellos. Cada día se agregaba al grupo de más hombres y mujeres que creían en Dios. Dios es el que sigue actuando realmente en nuestras vidas, y es Dios el que sigue actuando y haciendo, porque los hechos del Espíritu de Dios no han acabado, sino simplemente continúan hasta nuestros días. Le invito a que en su lugar oremos. Padre, gracias por ese tiempo, gracias por la oportunidad de acercarnos, Señor, y buscar en tu palabra cuáles son los planes que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Dios, porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor nuestro, porque creemos que eres tú quien habrá de usar nuestra vida de acuerdo a los propósitos tuyos. Te bendecimos, le damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el que actúa a través de su iglesia, y eso es algo esencial. Sabe, la verdad es que si revisas la Biblia, te vas a dar cuenta de algo interesante. La Biblia particularmente se desarrolla en escenarios urbanos. Son las grandes ciudades los escenarios de la gloria de Dios. Es en las ciudades donde Dios está actuando, donde Dios está desenvolviéndose, y donde Dios va a seguir actuando también para gloria suya. Y por supuesto, ahí es donde el pueblo de Dios viene y desempeña un papel muy muy importante. Este papel tiene que ver justamente con que Jesús va a actuar a través de su iglesia. En el día del Pentecostés, aquel escenario clásico donde en Hechos capítulo 2 nos es narrada el escenario donde en el día del Pentecostés, si puedo decirlo así, da inicio la iglesia. Ahí arranca la iglesia. Es la presencia del Espíritu de Dios la que va a generar entre aquellos discípulos, va a iniciar un movimiento espiritual que llega hasta el día de nosotros. Un movimiento espiritual que también no va a terminar, sino hasta que la presencia de Dios una vez más esté aquí en medio de nosotros. Se trata de algo importante, ¿sabe? Dios va a seguir actuando y va a seguir moviéndose a través de su iglesia. Y la forma en cómo Dios lo va a hacer es justamente a través de hombres y mujeres como nosotros. Aquel escenario del Pentecostés implica básicamente esto. Implica que nosotros tenemos la oportunidad en ese espacio donde la presencia de Dios llega hasta nuestra vida. Ese se convierte en un espacio importante porque ahí descubrimos identidad y misión para nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Tiene que ver justamente con la presencia de Dios en nosotros. Entonces, de ahí que es natural que Jesús encomiende a su iglesia la misión de Él. Ahora, Dios encarga la misión a hombres y a mujeres como los que hoy estamos aquí. No son personas distintas. Fuimos llamados a protagonizar cada uno de nosotros el mensaje de esperanza de Jesús para cada una de las personas que habitan en las ciudades. Es decir, no se trata solamente de comunicar información, sino de vivir en conformidad con lo que la Biblia enseña. Entonces se vuelve un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Dios habló de bondad, ¿sí? Pero no se trata de que yo hable de bondad. Nos enseñó de bondad con un ejemplo. Entonces la bondad se traduce ahora en actos de bondad, de misericordia a favor de los otros. Jesús enseñó acerca de honestidad. Y se trata de que entonces nosotros vivimos de una forma honesta en medio de la sociedad. Entonces lo que hacemos no es solamente decir un mensaje, sino actuar el mensaje de Dios. Eso ocurre precisamente en cada uno de los escenarios, en medio del entorno familiar, ahí donde las relaciones de familia necesitan ser sanadas, pero también donde en esa relación es donde vivimos en conformidad con el proyecto de Dios. De eso se trata justamente esta idea de actuar y de vivir el reinado de Dios. No se trata solamente de decir unas cosas bonitas, sino de vivir
de acuerdo a ese proyecto de vida al que Dios finalmente nos ha llamado. De eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata de que cada uno de nosotros actuemos, donde si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, entonces hacemos eso, honramos a nuestros padres. Si la Biblia dice respeta a tu esposo y ama a tu mujer, hacemos eso justamente. ¿Sí? Entonces son formas específicas donde actuamos, no solamente lo decimos, sino que fuimos puestos para poder hacernos un ejemplo vivo de lo que Dios hace en sus vidas. Entonces eso ocurre en todos los escenarios. Y la verdad es que la Biblia habla precisamente de todos los que hoy estamos aquí. Entonces lo hizo a través de los apóstoles. Eso es lo que dice el Evangelio. El libro de los Hechos dice a través de los apóstoles. Pero me gustaría que consideráramos brevemente quiénes eran esos apóstoles. ¿Sabe? Eran personas comunes, como tú y yo. No eran personas tan santas que ya ni siquiera tocaban el piso. No, eran más bien personas como cualquiera de nosotros. Algunos no tan creyentes, algunos no tan piadosos. Había dos de ellos que eran, pero curiosos los hombres. Les decían los hijos del trueno, porque tenían un temperamento de esos que dicen de mecha corta acá, ¿no? Rápido estallaban. Un día se encuentran con gente que los critica. Sí, luego le dices de quién se trata. Ah, ok, bueno, ya. De esos de que tienen temperamento así, ¿no? Eran piadosos aquellos hombres. Dicen, Señor, si quieres, oramos para que les caiga fuego. Eran de esos de ilumínalos o elimínalos. Bueno, también había gente así, ¿sí? Y fueron usados por Dios. Es más, uno de ellos, uno de los más importantes seguramente, han oído hablar del apóstol Pedro, ¿sí? Realmente era un hombre titubeante, con muchos problemas. No tenía muy buena puntería, eso sí, porque un día le quiso cortar la cabeza al siervo de Malco y nada más le cortó la oreja, pero le falló la puntería. Eran personas complicadas, con un carácter difícil, muchos de ellos, y que se dedicaban a todos los oficios. Había desde sicarios hasta cobradores de impuestos. Había de todo. ¿Sí? Entonces, eso era el grupo de los apóstoles. Ahora uno dice, ¿cómo es que a Jesús se le ocurre dejar un proyecto tan importante en gente así? De verdad uno piensa, dices, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien dejar un proyecto tan importante? Un proyecto donde Jesús vino a dar su vida, ¿y cómo se le ocurre dejarlo así? Bueno, la verdad es que eran personas comunes, pero fueron transformados para que fuesen instrumentos de la gloria de Dios. Esa es la enorme diferencia. Es cierto, personas comunes, sencillas, muchos de ellos sin muchos estudios. La verdad es que la mayor parte de ellos, hasta la gente los conocía por su forma de hablar. Se reconoce más o menos de qué pueblo vienen. ¿Sabe? Eran personas comunes, es cierto. La diferencia no estaba en ellos, sino en lo que Dios podía hacer en la vida de ellos. Y ahora quiero que piense eso. Porque si nosotros reconocemos que el poder de Dios es el todopoderoso, que Dios es capaz de transformar todo, entonces Dios puede hacer de cualquier persona un ser extraordinario y puede usarlo para la gloria suya. De cualquiera. Posiblemente algunos de nosotros dirás, pero es que no me conoces a mí. Dios sí te conoce a ti. Y Dios puede hacerlo, porque Él no tiene ningún imposible. Así es que Dios puede hacer todo lo que Él quiera sobre nuestras vidas. Es más, los mismos apóstoles realmente, voy a hablar un momento, este texto que voy a poner ahí, habla de uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo. Y uno piensa en el apóstol Pablo, claro, es un hombre que fundó un montón de iglesias, que desarrolló misiones,
proyectos de discipulado, todo eso está ahí, pero también tenemos que reconocer que también fue perseguidor de la iglesia, que también fue blasfemo, etcétera, cualquier cantidad de cosas más. La diferencia está en lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer en su vida. Pero él se veía a sí mismo. Quiero que veas ese texto, porque él dice de sí mismo que era como vasijas de barro. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Él seguía siendo una vasija de barro, pero el mensaje que estaba conteniendo, el mensaje que proclamaba, el apóstol Pablo va a decirlo de una forma que a mí me encanta. Dice, no soy yo, es la gracia de Dios sobre mí. No somos nosotros. Como individuos, posiblemente pueden decirnos, es que tienes este y este otro defecto, y tendrán razón. En muchas de las ocasiones van a tener razón acerca de lo que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y la gracia de Dios es increíble para poder desarrollar todo lo que finalmente Dios quiere, y finalmente Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que sí hizo Jesús? Y tomó a esas personas y los discipuló aproximadamente por 18 meses. Bueno, tal vez dices, a ver, a mí me han enseñado que Jesús estuvo en este mundo ministrando alrededor de 3 años. Tal vez lo has escuchado eso. Eso es cierto, que desde el momento en el que Jesús inicia son alrededor de 3 años. Pero, si pone una atención al relato de los evangelios, hasta aproximadamente a la mitad del ministerio, pasó un tiempo de preparación Jesús, y aproximadamente a la mitad del ministerio, entonces llama a los que van a ser sus apóstoles. Aproximadamente a la mitad de su ministerio. Entonces, por eso es que se trata de un proyecto de aproximadamente 1 año y medio. En 1 año y medio Jesús discipuló de una forma maravillosa a sus discípulos. Y lo que hizo fue enseñarles en primer lugar acerca de la Biblia. ¿Sí? Constantemente él refería a la Biblia. Era su punto de referencia, era ese, ir a la Biblia. Escrito está. Esa frase la puedes encontrar una y otra vez. La ley y los profetas hablan acerca de mí. Lo vas a encontrar una y otra vez. Jesús constantemente iba a la palabra. Aún en las tentaciones, Jesús recurría justamente a la palabra. Aún en las tentaciones. Para enseñar recurría a las... Es cierto que Moisés les dijo, dice, pero yo les digo. Entonces iba no solamente a la letra del texto, sino, si puedo decirlo así, al espíritu del texto. Cuál era el significado o la intención profunda de ese texto. Entonces Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca de la Biblia, pero también les enseñaba acerca de la fe. Esa parte es esencial, la fe. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí conocen la oración del Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Gracias. Muchos de los que estamos aquí, o casi todos. ¿Sabe? Eso ocurre por algo, porque Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, uno de los elementos al respecto de la fe tiene que ver con la oración. Entonces, esa es una forma. Pero también les enseñó a ser piadosos, a ser pacientes, a no desesperarse, porque todo eso también tiene que ver con respecto de la fe. La fe no solamente es creer, sino también genera, si puedo decirlo así, todo el carácter, la presencia, la vida espiritual que se genera en el derredor nuestro. Todo eso tiene que ver justamente con lo que Dios hace. Pero también les enseñó enormes lecciones de servicio. No les dio un manual, les puso ejemplos. Un día Jesús está con sus discípulos, toma una toalla y empieza a lavar los pies de ellos. Y les dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vino a este mundo a servir, no a ser servido. Entonces les pone un ejemplo vivo acerca del servicio. Y Jesús, en medio de ese servicio, finalmente da su vida en rescate por nosotros. Entonces, la forma en cómo Él enseña acerca del servicio, pero también les enseña acerca de la santidad.
Desde el Antiguo Testamento decía, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad es esencial en medio de todo esto. ¿Sabe? Realmente lo que Jesús hace es elevar el nivel moral donde estaba la gente y colocarlo en un nivel mucho más alto. La santidad forma parte esencial de la vida de cualquier discípulo de Jesucristo. Eso tiene que ver con la ética, no solamente con la moral. Entonces, esos son los 4 elementos fundamentales a través de los cuales Jesús va a discipular durante aproximadamente 18 meses a sus discípulos. Es la forma en cómo lo hace Él. Ahora, es la obra de Dios hecha a través de su iglesia. Eso es lo que hace. Es la obra de Dios y cómo lo hace Dios a través de su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? A mí se me ocurren 3 razones de por qué, si Dios lo pudo hacer con aquella gente, con aquellas personas, Dios lo puede hacer también en nosotros. Bueno, la verdad es que primero, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Dios es inalterable, en ese sentido no ha menguado absolutamente nada del poder de Dios. Así es que, como Dios es el mismo, el deseo de Dios al respecto de que esos hombres y mujeres sean instrumentos de gracia, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Lo mismo para Claudio que para Martín, lo mismo para Ana, etcétera. Para cada uno de nosotros, para Mariano, el deseo de Dios es exactamente el mismo. Lo que Dios quería para aquellos discípulos, lo quiere hoy para Brenda, lo quiere hoy para Sara, lo quiere para Julián, lo quiere para cada uno de los que estamos aquí, para Paco. Dios quiere exactamente lo mismo para Alfredo, porque el proyecto de Dios es el mismo, no ha cambiado en nada. Es exactamente el mismo proyecto de Dios. Dios no ha cambiado en eso. Sigue buscando exactamente lo mismo. Pero además, el poder del Espíritu Santo que actúa en ellos es el mismo. No ha cambiado eso. El poder que actuó para empoderar a aquellos hombres, a aquellas mujeres, lo mismo que recibió Pedro, lo recibe Gregorio, porque el poder de Dios es el mismo. Es exactamente el mismo poder de Dios. El Espíritu de Dios que actuó en la vida de Marta y de María, lo mismo es el mismo que actuó en ti. Es exactamente el mismo, porque no ha cambiado en nada. Pero también, además, el proceso de discipulado que seguimos sigue siendo también el mismo. Está en las Escrituras, está en la Biblia, y ahí de ahí lo tomamos y justamente lo ponemos en práctica. Entonces, su plan de discipulado es exactamente el mismo, y sin duda Dios quiere hacerlo para que cada uno de nosotros en esta ciudad hagamos la misión que Él quiere desarrollar para cada uno de nosotros. Ahora, en los evangelios nos marcan un esquema como este, donde en derredor de Jesús había muchas personas, estaba Jesús ahí, pero había gente que estaba siempre en derredor de Él. Uno de ellos tiene que ver con el círculo donde está la multitud, ¿sí? ¿Cómo ocurre el discipulado? Pasas de un círculo más externo, con poco compromiso, con poca intimidad, pasas a un círculo más cercano, donde estás más cerca de Jesús, y vas avanzando. La gente que fue alimentada con los 5,000, realmente no eran muy comprometidos. Recibieron algo de la palabra de Dios, recibieron alimentos incluso, pero la verdad es que no estaban tan comprometidos. Pero había un grupo un poco más comprometidos, más cerca. Ahora, esos eran los 70. Ellos recibieron instrucciones especiales, encomiendas de Dios, y sabe, incluso cuando ellos desarrollaron su ministerio, dicen, ellos mismos regresan y dan testimonio, dice, aún los demonios se nos sujetaban. Es increíble escuchar eso, que el poder de Dios actuando ahora sobre ellos. Ahora, ese es un círculo, pero hay otro círculo todavía más pequeño, los 12. Cuando Jesús predicaba a las multitudes, hablaba acerca de hablaba generalmente en parábolas, pero a ese grupo pequeño, a los 12, a ellos les explica las parábolas. ¿En qué grupo quisieras estar? ¿En la multitud o con los 12? Con los 12. Pero hay un círculo más pequeño todavía. El círculo más pequeño todavía son solamente 3 personas. Ellos tuvieron una oportunidad distinta. No solamente escucharon
las explicaciones de Jesús, lo acompañaron a orar. Tuvieron revelación de Dios en manera personal. Eran los que estaban en el momento de la transfiguración. Solamente eran 3 personas: Jacobo, Pedro y Juan. Eran distintos. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Van avanzando de un círculo con poco compromiso, con poca intimidad con Dios, van avanzando, producto de ese discipulado, van avanzando para formar parte de un grupo más cercano a Jesús, pero también con más compromisos. Todavía había uno más, el discípulo amado. Solamente era uno, pero era alguien que tenía tan intimidad con Jesús que podía llegar a estar con él, incluso en momentos de mucha intimidad, donde nada más estaba con los 12, solamente había uno que llegaba y se recostaba al lado de Jesús, comía junto con él. Pero incluso, no nada más es eso, también en su momento fue el único que estuvo al lado de la cruz. Solamente ese discípulo. Y a ese discípulo que tenía tanta intimidad, Jesús le dice: te encargo a mi mamá. ¿Cierto? Porque Jesús le encargó a Juan justamente el cuidado de su mamá. Eso es lo que está en los evangelios. ¿Cómo es que organizamos nosotros esto en la iglesia? Bueno, en la iglesia nosotros hacemos esto. Justamente lo hemos organizado para poder, en el proceso de discipulado, generar las mismas áreas. Es decir, muchos de nosotros empezamos aquí con una clase de vida abundante. Nos hicimos miembros de la iglesia y avanzamos hacia el siguiente punto: cómo crecer firmes. ¿Por qué? Porque una parte esencial del discipulado de Jesús tenía que ver con la Biblia. Que tengamos ese acercamiento de la Biblia y descubramos de manera personal, de manera propia, descubramos lo que dice la Biblia. Y después de eso avanzamos a otro nivel, aquí, donde estamos avanzando para profundizar más en el carácter, en el temperamento. Y por supuesto, el proyecto de Jesús no se quedó ahí en formar un carácter cristiano, sino que el que ahora esas personas que habían sido elegidas por Dios, ahora ellos pudieran hablarle a otras personas. Y nosotros hoy somos el resultado justamente de hombres y mujeres que en su momento escucharon el evangelio, fueron transformados por Dios y llegaron hasta nuestros días con un mensaje que nos hizo comprender el mensaje del evangelio a nosotros, experimentar salvación, y ahora nos toca a nosotros llevar el mensaje a otras personas. Nuestro curso número 4 justamente es ese, y habla, ese último, de cómo dar fruto, cómo llevar fruto hacia otras personas. Esa es la forma de cómo nosotros lo estamos haciendo. Ahora, reconocemos que también hay diferencias. Este proyecto funciona muy bien para los adultos, y muchos jóvenes incluso participan de él. Sin embargo, Fernando nos va a explicar ahora brevemente cómo es que funciona para el caso de los jóvenes. Para el caso de los jóvenes tenemos el primer punto, que es cursos alfa. Los cursos alfa es a través de video. Nosotros venimos, vemos un video y estamos hablando y resolvemos dudas sobre quién es Dios, sobre cómo está tu fe, sobre qué significa la Biblia para ti. Es el primer curso básico donde vamos despertando nuestras fe y entre todos vamos charlando y vamos debatiendo y vamos armando algo. Ese es el primer curso que nosotros lo denominamos alfa. Alfa es la fase 1 de metamorfosis como tal. Luego tenemos el punto número 2, se llama Nueva Vida en Cristo. Se llama ¿Quién es Jesús? Igual nosotros en la fase 2 vamos a la Biblia, y lo importante aquí es que los jóvenes empiecen a tener tiempos con Dios. Los jóvenes empiecen a orar, los jóvenes empiecen a leer su palabra y los jóvenes empiecen a alimentarse cada vez más. Son los 2 cursos que tenemos en Metamorfosis y que está funcionando de maravilla. De hecho, los que ven con playeras de servidores se acaban de graduar de alfa. Gracias. Ahora, ¿sabe? El proceso es el mismo. Ahorita solamente está el número 2, porque hasta allí va ahorita el grupo, pero están ya planeadas las siguientes etapas. Entonces, el proceso es el mismo porque el discipulado es el mismo. El mensaje de Jesús es exactamente el mismo. Nos movemos en diferentes categorías. No es lo mismo la edad de las personas que estamos aquí adultas
que la de nuestros hijos. Ellos tienen otra forma de comunicarse. Pero entonces lo que hacemos es generar otro proyecto para ellos, pero exactamente con los mismos propósitos. Porque el objetivo de Dios no lo podemos cambiar. Ahora, hay tres formas de cómo la iglesia lo hacía en su momento, y que son formas accesibles para con cada uno de nosotros. La primera de ellas les va a parecer un poquito complicada. Ahorita les voy a explicar por qué no es tan complicada, pero quise dejar exactamente como estaba en el texto bíblico. La primera de ellas tiene que ver con milagros. Dices, híjole, a ver, ¿de dónde voy a sacar yo un milagro? Pero sí es posible. Sí es posible por una razón. Cuando observa el texto se va a dar cuenta que el milagro más grande que Dios hace en nuestras vidas no es darnos salud, enseñarnos a hablar en lenguas. No hacemos eso. No levitamos sobre el piso. No hacemos cosas de esas. Pero hay algo muy importante. Todos los de la Junta Suprema, es decir, aquella concilio de Jerusalén en su época, se sorprendieron al oír a Pedro y a Juan. Hablaban sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El milagro más importante que ocurre, al final de cuentas, también es algo común para los que están en Cristo. Y se refiere a las vidas que son transformadas. Cuando el Evangelio llega a nosotros, el Evangelio también nos transforma. Y llega a nosotros cuando creemos en Jesucristo, cuando confesamos que Jesús es el Salvador y cuando nos alejamos del pecado. ¿Sabe? Esas formas sencillas, porque Dios no lo hizo complicado para nosotros. Al final de cuentas, eso es lo que genera una transformación de vida. Esos tres elementos son muy sencillos, pero una vida transformada va a impactar sobre muchísimas personas. El apóstol Pablo es posiblemente uno de esos grandes personajes en el Nuevo Testamento donde su vida fue transformada. Pero en este caso incluso quiero que observe algunas cosas. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se quedaron sorprendidos. La gente que sí tenía educación, se quedaron sorprendidos acerca de la forma de cómo podían hablar. ¿Sabe por qué? La parte final tiene una pequeña clave. Habían andado con Jesús. Cuando las personas están caminando con Dios, algo empieza a cambiar en sus vidas. Cuando una persona camina con Dios, cambia un poco de su lenguaje. Al principio tal vez no, pero en la medida que sigue caminando con Dios, su carácter va siendo transformado. En la medida que va caminando con Dios, su forma de cómo resuelve conflictos es distinta. Va a enfrentar problemas, pero va a haber esperanza, va a haber fe en la forma de cómo está actuando. Va a cambiar hasta la forma de cómo trata a sus empleados, va a cambiar la forma de cómo trata a su esposa, de cómo se relaciona con los hijos. Eso cambia porque si el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, el Espíritu de Dios va a empezar a modificar nuestras conductas. Porque si cambia mi forma de pensar, va a cambiar también mi forma de cómo me voy a conducir. Entonces el Espíritu de Dios está ahí. Y el milagro más grande del mundo realmente no está en hacer que aparezca fuego donde no había. Eso a cualquier mago de pronto haría algo parecido. Pero transformar, déjame decirle, el corazón de una persona solamente es un acto de Dios. Y ese es el milagro más grande. Y el milagro más grande realmente está ahí. Y se vuelve algo común, solamente el Espíritu de Dios lo hace. Pero también hacían otras cosas. Todos los días ellos se reunían. Y dice, oye, que no tenían nada que hacer. Claro que tenían cosas que hacer. También trabajaban y también se ocupaban de muchas labores, como todos los días nosotros lo hacemos. Entonces se reunían diariamente en el área del templo y en las casas participaban de la cena del Señor, comían juntos con sencillez y alegría. Ahora quiero que observe esta idea. ¿Qué es lo que hacían juntos? Es decir, la fe no era algo para el próximo domingo, sino la fe formaba parte de su vida diaria, todos los días. Es más, la verdad es que no había un templo como tal, así como hoy en día lo tenemos, donde la gente se reunía básicamente a cantar, sino más bien lo hacían en lugares públicos. Por eso el texto dice en las cercanías del templo, porque era un espacio público, un espacio donde la gente podía reunirse, lo que les agarrara cerca.
¿sí? A lo mejor yo les diría, pensando en la geografía de Acapulco, si nos queda cerca la casa del hermano que vive en Renacimiento, ¿para qué venimos hasta acá? Nos reunimos en la casa del hermano que vive en Renacimiento. Si yo vivo ahí, yo me reúno allá. Si vivo en Costa Azul, me reúno en la casa de alguno de mis hermanos aquí, o quizás en el templo. No importa en dónde. Lo que sí hacían eran tener reuniones donde lo que ellos hacían era estudiar la palabra. Pero no es estudiarla para aumentar el conocimiento. Ese no es el objetivo. Por supuesto que incrementa tu conocimiento. Si te pones a estudiar la Biblia, vas a incrementar tu propia lectura, incrementa tu intelecto. Pero no se trataba solamente de eso, se trataba de algo importante. La misma Biblia menciona 3 áreas para estimularse al amor, la fe y las buenas obras. Es decir, lo que aprendían de Dios, ponerlo en práctica. Otra vez regresamos al mismo ejemplo. Si ellos habían aprendido acerca de que Dios es misericordioso, ellos van a empezar a ejercer misericordia para otras personas, ¿sí? Entonces se trata de poner en práctica lo que hacían. Ahora, hoy, no sé, estamos más de 200 personas acá reunidas en este momento. Ahora, empezar a relacionarnos y mencionar a cada uno de los que hoy estamos aquí por nombre, de pronto puede resultar difícil, ¿sí? Inténtenlo, a lo mejor, ¿conoces el nombre de todos los que están en esta fila? No. Y nada más son 6 personas. Y no se conocen, ¿sí? Puede ser complicado. Lo mismo te puede pasar ahí en tu fila. ¿Conoces a los demás? No nos conocemos. Pero, ¿qué ocurre si te reúnes en un grupo pequeño en una casa? Ahí sí los conoces, ¿sí? Y ahí sí se genera la intimidad necesaria, las relaciones en un grupo pequeño. Conoces a todos los que se reúnen a orar todos los días en tu oficina. ¿Por qué? Pues porque todos los días lo hacen, todos los días conviven, ¿no? Entonces ahí perfectamente puedes hacerlo. Entonces, si nos unimos a grupos pequeños que están en los hogares, donde la gente se reúne, ahí nosotros vamos a aprender y a fortalecer nuestras relaciones. Entonces, para eso es que valía este punto. No solamente era reunirnos en el templo, sino reunirnos particularmente también en los hogares. El número 3, ¿qué más hacían? Toda la gente lo respetaba. Esa parte es muy importante, ¿sabe? El testimonio general de la iglesia es muy importante. Todo lo que hacemos tiene que ver con generar un testimonio. Todos pueden ver diariamente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes para que la gente hable bien de nosotros. Solo tienen que fijarse en ustedes. Quiero que consideres el peso que eso tiene. Para que la gente hable bien de Dios, lo único que tiene que hacer es verte a ti. Nada más. La señora de los tacos debe saber que tú eres un creyente en Jesucristo. Bueno, yo sé que lo sabe. Yo sé que lo sabe. Y también lo del desayuno en la mañana, también yo sé que donde desayunas todos los días, yo sé que también lo sabe. Pero ¿qué ocurre realmente en la vida de todos los demás? Nuestro testimonio es, la Biblia dice que somos cartas abiertas. Es una carta de nuestra propia vida, es una carta de presentación, no de nosotros, sino de Dios. La gente va a ser impactada por la forma en cómo vivimos, de cómo actuamos. La gente va a conocer de Dios a través de nosotros mismos, porque es el instrumento que Dios puso para sanar a una ciudad. Somos nosotros. Y eso nos lleva precisamente a un escenario importantísimo, porque en donde quiera que estemos, probablemente no vamos a poder lograr que toda la ciudad venga aquí. Eso es complicado. No cabría 1 millón de personas aquí. Tendríamos que hacer no sé cuántos turnos para que nos toque. Pero, ¿en qué colonia vives? Francisco Villa. Todo Francisco Villa no puede venir aquí. Pero hay un círculo de relaciones donde ustedes están y ustedes sí pueden llevar el mensaje a ellos. Y lo mismo pasa contigo, con tus pacientes, ¿sí? Lo mismo pasa en la oficina donde trabajas, en la escuela donde estás, ¿sí? En cada uno de los escenarios donde nos desenvolvemos con tus trabajadores, en cada uno de los escenarios donde estamos, al final de cuentas sí podemos hacerlo.
No podemos hacer que todos vengan aquí, pero la iglesia sí puede estar en toda la ciudad, incluso en lugares donde algunos de nosotros no nos dejarían predicar el evangelio, pero son tus vecinos, ellos sí pueden escuchar y sí vas a dar testimonio del Dios en el que has creído. Eso sí lo puedes hacer. Entonces Dios hace eso exactamente. Ahora, Dios lo va a hacer a través nuestro. No queremos decir con esto, ni nos creemos capaces, dice el apóstol Pablo, de grandes cosas. Pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Miren, el apóstol Pablo lo escribió en una frase que a mí me gusta mucho también. No somos nosotros, pero es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando la gracia de Dios empieza a actuar sobre ti, Dios te convierte en el instrumento más maravilloso que Él pueda planear. Y créeme que Dios es capaz de hacerlo en la vida de todos nosotros. Algunos pensaríamos en nuestras limitantes. Yo le podría hablar de un montón de personajes bíblicos que no eran capaces. El autor de este mismo texto, alguna vez me dijeron, si el apóstol Pablo hubiese ido a solicitar chamba de misionero, lo regresan, le dicen que no, porque probablemente empezó su trabajo de misionero en alrededor de los 54 o 56 años. Pide trabajo por primera vez a los 55 años y vas a ver qué va a pasar. Lo más probable es que te digan, se equivocó aquí, no, y sin experiencia, menos. Él empezó en alrededor de los 55 años. Déjame nada más cómo hago la cuenta. Tenía 40 aproximadamente, porque formaba parte del concilio de Jerusalén. Después de que conoce a Jesucristo pasan 14 años. Y después pasa todavía algunos años en Antioquía. ¿Sí? Si le empezó a sumar, ya son más de 50 y tantos la edad que tendría cuando él inicia su ministerio. Además le dijeron, estaba enfermo, ya viejo, a los 55 años. En aquella época era una persona muy grande. La gente no vivía tantos años. Hoy en día nuestra expectativa de vida ha ido creciendo, pero en aquella época la expectativa de vida era más bien corta. Entonces a los 55 años era ya muy grande, enfermo, tenía mala fama, en fin, cualquier cantidad de problemas, y Dios lo usó para levantar nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque para Dios no hay ningún imposible. Así es que no es el instrumento. Recuerda una frase que hace rato vimos, seguimos siendo vasijas de barro, pero una vasija de barro en las manos de Dios es capaz de lograr lo que Él quiera. Una última cosa. Los resultados para la iglesia implican que también la gente hable bien acerca de ellos. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta nuestros enemigos hace vivir en paz. ¿Sabe? Porque lo que importa aquí es cuál es la opinión que Dios tiene de ti. Y cuando la opinión de Dios sobre ti es buena, hasta los que pueden ser tus enemigos también estarán en paz. Dios nos puso en esta ciudad para poder ser bendición a otros. Cada día son más gentes y cada día Dios sigue añadiendo. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Son dos características. Cuando la iglesia está cumpliendo con su misión, dos características les van a acompañar. Una, la gente va a dar buen testimonio acerca de nosotros. Tienen una buena opinión de los creyentes en Jesucristo. Y dos, es el Señor quien añade pueblo a su propia iglesia. Y eso es algo normal. Cuando saben que la iglesia les va a cuidar, los va a atender, entonces Dios envía más personas para que en esa iglesia podamos ser atendidos, ministrados en el nombre de Jesucristo. Y ese es el papel que nos toca a todos: atender, ministrar a toda la gente nueva. Los más importantes en esta iglesia son justamente las personas que por primera vez están aquí y que por primera vez tienen la oportunidad de escuchar un mensaje
que habla acerca de Jesucristo. Ellas son las personas más importantes en esta iglesia. No importa cuántos años tengamos, porque todos los que tengamos aquí muchos años, al contrario, somos servidores por causa de ustedes, que hoy están por primera vez. Gracias a Dios, porque cada día el Señor añade, pero también cada día Dios nos da la oportunidad de ir y predicar su palabra para alcanzar a otras personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Oremos. Padre, gracias Señor por tus cuidados, por tu bondad. Gracias porque podemos descansar en ti en este tiempo, por el cuidado que tú tienes para nuestras vidas. Padre nuestro, gracias porque en medio de tu bondad decidiste estar con nosotros. Decidiste llamarnos a formar parte de tu pueblo, experimentar así de tus cuidados, de tu bondad, Padre, y bendecimos tu nombre por ello. Queremos, Señor, pedirte solamente que uses tú ahora nuestra vida, porque así como tú nos has llamado para experimentar salvación, también queremos pedirte, Señor, que tú uses ahora nuestra vida, para que tu nombre siga siendo dado a conocer hacia otras personas. Oramos, Señor, así, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Dios.